deberíamos haber conseguido que ese papel tan importante, que es el hombre, que lo tenemos olvidado, que es un papel, es un seminograma y no es eso, es mucho más que eso, se tenga en cuenta. Y que toda pareja que entrara en un centro de reproducción, lo lógico sería óvulo espermatozoide 50%. Hay que valorar a los dos. Es tan importante uno como el otro. Por lo tanto, esa pareja debería entrar y decirle, le damos visita con el especialista de andrología y con el especialista de ginecología para ir a la par y que no se nos escape nada. Ferticast. Las voces de la fertilidad. Un podcast para explorar el lado más humano de los profesionales sanitarios que trabajan en el mundo de la reproducción asistida, con el patrocinio de Fertifarm, empresa líder en soluciones de salud reproductiva. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ferticast. Hoy tenemos el privilegio de recibir a alguien que no solo es una referencia en el campo de la andrología y la reproducción asistida, sino también una persona con una sensibilidad y dedicación que inspira a todos los que la rodean. La doctora Susana Egozkue. La doctora Egozkue es mucho más que una experta en fertilidad masculina. Es una profesional que cada día se enfrenta a su trabajo con una mezcla de rigor científico y calidez humana, entendiendo que detrás de cada caso hay sueños, esperanzas y sobre todo personas. En este episodio no solo hablaremos del papel crucial del andrólogo en los equipos de reproducción asistida, sino que también descubriremos la faceta más personal de Susana, cómo equilibra su pasión por la medicina con su vida cotidiana, qué la motiva a seguir innovando y cómo afronta los desafíos emocionales que conlleva trabajar en un campo tan íntimo y transformador como la fertilidad. Si quieres conocer a la persona detrás de la profesional, entender cómo vive su vocación y aprender de su experiencia, este episodio es para ti. No te lo pierdas. Hola Susana, nuestro primer andrólogo en Ferticast, lo cual es toda una noticia y un placer tenerte aquí, además una mujer, o sea que fantástico tenerte aquí, bienvenida. Muchas gracias por contar con mi presencia y bueno, muy contenta de poder participar realmente. Y si me dices además que es la primera andróloga y encima mujer, pues más que más. Fantástico, estupendo tenerte aquí con nosotros. Y también tenemos a Francisco Jiménez. Xiscu, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Preparado para el podcast con Susana? Preparados. Muy bien, pues vamos allá. Susana, una de las preguntas que hacemos siempre es ¿cómo comienza tu interés por la andrología? ¿De dónde nace? Tendríamos que remontarnos muy atrás. Voy a parecer una señora mayor hablando de las batallitas. Pero yo es que siempre he tenido un contacto muy directo con todo lo que es la parte de reproducción y de biología. Y digo directo ¿por qué? Porque mi padre era médico, era genetista y era catedrático en biología celular y llevaba el departamento de la UAB de lo que era citogenética. Entonces, claro, yo desde pequeñita ya tenía contacto con todo este tema. Todos los biólogos de aquella época del inicio de la reproducción pues salieron de allí. Ana Vega, Calderón, todos, vamos. Has conocido el inicio desde fase embrionaria total. Sí, casi yo no tenía conocimiento que ya empezaba a ver todo esto. Bueno. Y de hecho, pues cuando empezó también la parte genética de estudio del cariotipo, que hoy día es un protocolo que cualquier pareja que va a reproducción se le hace el cariotipo, en aquella época no existía prácticamente, ni se sabía qué era. Y mi padre, pues los médicos de entonces casi todos tenían la consulta en casa, en el piso. Y recuerdo pues que el lunes se pasaba visita, mis dos hermanos y yo corriendo a la habitación, callados, silencio, mi madre se ponía la bata de enfermera y mi padre veía a los pacientes, les sacaba sangre para hacer el cariotipo. Con lo cual esa palabra cariotipo ya existía en casa. Mi madre revelaba los carretes, que hoy día es impensable. Sí, claro. Nos íbamos a una cámara oscura en casa de mi abuela, en una buhardilla, y yo iba con una banqueta, subía allí y mi madre revelaba, colgaba las fotos y yo me dedicaba a descolgarlas y secarlas con un rodillo, las cogíamos y entonces mi padre escogía las que se veían mejor porque tenían que hacer diferentes positivaciones para que se vieran bien los cromosomas y nos las daba a los tres, a mis hermanos y a mí, para recortar los cromosomas y una vez recortados teníamos que, decía, ahora tenéis que adivinar cuáles son pareja.
Oh, qué bueno. O sea, se hacía un puzzle para... Un puzzle. Entonces, cada uno, genético. Sí, cada uno iba buscando las parejas, las hacía, las ponía en el papelito y luego venía mi padre, miraba así y decía, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, perfecto. Ponía celo, lo pegaba y eso es lo que se entregaba al paciente entonces. Un papel con los cromosomas enganchados con celo. Y eso era el cariotipo. Con lo cual ya había un contacto muy directo. Con 6 años ya iba con él a el despacho del doctor Marina, andrólogo, muy reconocido, iniciador también de todo lo que es la andrología, a buscar las muestras de semen, que iban a mi casa, la nevera de casa. O sea, sí, en la nevera, estaban colocadas ahí al lado de... Y eso era una cosa muy normal en casa, tener muestras de semen allí, que se iba a hacer el estudio de meiosis en semen para la parte genética del factor masculino. Y poco a poco, pues, lógicamente eso se iba impregnando, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya todo el resto pues era contacto en celebraciones, en reuniones, se hablaba de este tema, y con Barry, con Coroleo, con Pomerol padre, había un contacto directo. Cuando hice la carrera y acabé, decía, ¿y yo qué quiero hacer? No sé lo que quiero hacer. Tengo muy claro lo que no quiero hacer. Yo creo que la medicina es algo muy vocacional. Entonces, en realidad te gusta todo, porque lo que quieres es ayudar al paciente, curar al paciente. Y lo que tenía claro es lo que no quería hacer, porque había tenido alguna experiencia que no me había gustado. ¿Qué te acaba gustando o dónde tira la gente cuando hace medicina? Aquello que le han dejado tener más contacto con el paciente, ayudar en una cirugía, curar a un paciente, poder participar. Eso es lo que te acaba gustando más. Pero realmente lo que quieres, yo no lo sabía. Y cuando acabé medicina empecé a pensar y digo, ¿y si pruebo andrología? ¿Y si lo intento? ¿Y si me gusta habré encontrado mi camino? ¿Y si no me gusta habré aprendido algo de andrología? Pero andrología, no urología, porque en realidad la especialidad es urología, ¿no? No. Tú puedes ser urólogo o andrólogo. O andrólogo. Ah, perfecto. Y en aquella época había una residencia de andrología, ahora ha cambiado mucho, pero había una residencia de 3 años de andrología, como cualquier otra residencia, todo el día allí en la parte clínica y quirúrgica, que por suerte esta especialidad tiene 2 vertientes. Y dije, ¿y si lo pruebo? Digo, yo voy a ver qué tal. Y fui a pedir mi plaza de andrología, pero ahí me dijeron... necesitas 1 año de cirugía, que no lo habían pedido hasta entonces, no se pedía. Y me dijeron, necesitas 1 año de andrología, no puedes entrar. Y dije, bueno, ¿y si hago mi año de andrología, me guardáis la plaza? Y me dijeron, sí. Y me fui a hacer mi año de cirugía. Ese año tuve 1 año también para pensar, ¿es el camino que quiero o no es el camino que quiero? Y fue 1 año de los mejores que he tenido nunca, porque tuve el privilegio de operar con muchísimos especialistas, de aprender lo que era realmente la parte quirúrgica, y estuve a punto de dejar el camino de la andrología, no empezarlo, de hecho, porque me entusiasmó lo que era la parte de instrumentación. Tener una mesa, que en esa época se empezaba a autoinstrumentar el médico, y saber conocer la cirugía, anticiparte al cirujano y tener una mesa impecable preparada siempre para dar el instrumento. Y estuve así de decir, no empiezo andrología. Pero acabé mi año, llegué a Fundación Puigvert con mi tocho de cirugía y dije, aquí está mi año de cirugía. Y no tuvieron más remedio que decirte que sí. Que adaptarme. Y ahí empecé la andrología y realmente encontré mi camino, con lo cual no fue un hecho, sino un conjunto de vivencias que me fueron llevando un poquito a esa parte andrológica y genética, porque también hice un poco de genética. Bueno, pero ya lo tenías desde casa, ¿no? Sí, porque además yo diría que es la persona más joven de España que ha hecho cariotipo, ¿no? Con 6 años estabas cariotipando, entonces eso ya es la verdad es que una realidad. A veces acertaba, a veces no, pero sí. Lógico. Yo el primer cariotipo que hice fue exactamente como decías, ¿sí? A modo de juego, recortando, y creo que así hemos empezado todos. Sí. De hecho, me alegro mucho de estar hablando contigo, Susana, porque nombrabas el departamento de citogenética de la UAB. Yo hice el máster de citogenética y biología de la reproducción
en el cual tú fuiste profe. Alguna clase nos diste. Y mi siguiente pregunta va en este camino. Esto fue ya hace más de 10 años, seguramente. En estos últimos 10 años, ¿cuáles crees que han sido los avances más significativos de la andrología? A nivel andrológico, avances importantes, pocos. Está todo muy, muy frenado. Pequeñas cosas que hayan surgido a nivel andrológico para poder ayudar al paciente a diagnosticar y a decirle cuál es la técnica que después le puede ayudar a tener el mejor resultado, han ido apareciendo pequeñas cositas. El gran boom fue la ICSI, que ayudaba tanto al hombre como a la mujer, ese espermatozoide que podíamos introducir en el óvulo. Pero a nivel andrológico específicamente después apareció el FISH, que ayudó a diagnosticar. Ha aparecido hace unos años la fragmentación, que también nos ayuda a poder saber causas de ese factor masculino, pero como algo importante en los últimos años, estos pequeños factores que entre todos ayudan mucho, ¿no? Pero yo creo que la andrología, igual que la ginecología, la parte de reproducción creo que falta tener, como en todo, en investigación, mucha más inversión y yo creo que conseguiremos en futuro nuevas cosas que impulsarán y harán avanzar muchísimo el hecho de que esa pareja puede tener el niño sano en casa, pero que ahora hace unos años que está como muy estancado. Y en tu opinión, en el mundo de la andrología y de la infertilidad masculina, ¿cuáles son en este momento los desafíos más relevantes? ¿Qué es lo que no tenemos y tendríamos que conseguir para mejorar esa infertilidad de origen masculino? Un poquito, yo creo que va a la par, masculino-femenino. Yo creo que por un lado sería maravilloso poder escoger ese espermatozoide correcto genéticamente, igual que ese óvulo, porque es un 50%, para saber que ese embrión va a ser un embrión genéticamente correcto, ya no digo sano, sino genéticamente correcto. Por otro lado, que llegará, yo creo que no lo veré, conseguir esos espermatozoides a partir de células madre para aquellos pacientes que tienen un problema secretor de producción y que no tenemos espermatozoides de calidad como para poder utilizar, o azospérmicos, que se ha avanzado un poco más en la mujer. Yo creo que esos dos factores serían los más importantes para dar un salto grande en la reproducción. Tú que has trabajado y que todavía trabajas en varios centros de reproducción asistida diferentes, dinos algo que hayas aprendido de alguno de ellos o que te haya marcado, porque seguro que cada centro tiene sus peculiaridades diferentes, algún tip, sin nombrar el centro para no personalizar, pero quizás cosas que te han permitido a ti esa variabilidad de estar en distintos sitios, el poder tener un conocimiento más... Yo creo que lo más importante al trabajar en diferentes centros, cada centro... Decimos que cada maestrillo tiene su librillo y cada centro tiene una manera de trabajar para el mismo fin. El privilegio de trabajar en diferentes centros es que te puedes empapar de estas diferentes maneras de funcionar y no es que aprendas algo concreto, sino que te enriqueces de diferentes maneras de trabajar. Pero sobre todo lo que me aporta trabajar en diferentes centros es el paciente. El paciente es el que me aporta, sobre todo. Es el que cada día aprendo algo de cada pareja que entra. No dejas de aprender. En cada pareja que tú tratas, te aporta algo. Entonces, los diferentes centros te aportan, sí, el poder trabajar en equipo diferente de diferente manera. No hay una cosa concreta de cada uno. De cada uno puedes extraer algo. Pero lo realmente importante es lo que te aporta el paciente. Con eso es con lo que aprendes día a día. ¿Y crees que el papel... ¿Y crees que el papel del andrólogo ha evolucionado dentro de los equipos de reproducción? Yo voy a ser un poquito crítica aquí. Yo creo que ha involucionado. Es decir, cuando empezó la andrología, sabemos que el primer departamento de andrología lo creó Pomerol padre en Fundación Puigvert en el 68, yo no había nacido. Que eso impulsó mucho lo que es la parte masculina, el factor masculino.
Cuando yo empecé, también había un impulso importante ya se habían formado una serie de generaciones o de residentes en Fundación Puigvert españoles que se quedaban aquí en España y que tenían todos la ilusión de ahí vamos, el factor masculino es importante, hay que tenerlo en cuenta, y se introdujo y se tenía más en cuenta que no con el paso de los años, que yo creo que al revés, que ha ido un poquito hacia atrás. De hecho, los andrólogos de mi generación estamos un poquito, entre comillas, desilusionados. Ya estamos tan más cercanos a la jubilación que no a la lucha, que decimos, ostras, no lo hemos conseguido. Deberíamos haber conseguido que ese papel tan importante, que es el hombre, que lo tenemos olvidado, que es un papel, es un seminograma y no es eso, es mucho más que eso, se tenga en cuenta. Y que toda pareja que entrara en un centro de reproducción, lo lógico sería óvulo espermatozoide 50%. Hay que valorar a los dos. Es tan importante uno como el otro. Por lo tanto, esa pareja debería entrar y decirle, le damos visita con el especialista de andrología y con el especialista de ginecología para ir a la par y que no se nos escape nada. Igual que llega una mujer joven, que lleva poco tiempo buscando y que el ginecólogo la ve y dice, estará todo bien. Empezaremos por la inseminación, pero te voy a visitar, te voy a hacer un historial médico personal, reproductivo de pareja, te voy a explorar y te voy a pedir unas pruebas básicas que yo sé que saldrán bien, en mi interior lo sé, pero que las tengo que ver. Tengo que cerciorarme que está todo bien. Y con ese conjunto te voy a decir lo que yo ya sabía antes. Vamos a empezar por la inseminación. El hombre, lo mismo. Se debería ver, historiar, explorar. El andrólogo valorar el seminograma y a partir de ahí decidir si quiere algo más o no. Y si no, transmitir a la pareja. Está todo controlado, vamos a empezar por lo más sencillo y lo más importante, a la pareja. Y si no va bien, que la pareja no se quede con ya está todo perfecto, y si no va bien, le dejas esa puerta abierta. Nos volveremos a ver y profundizaremos. Porque si no lo ves y luego va mal, es cuando dice, ¿y qué ha pasado? Claro, pero es una contradicción lo que existe hoy en día en el mundo de la fertilidad. Es decir, al final sabemos que los casos de infertilidad masculina son el 50% debido al varón, pero en los centros de fertilidad hay muy pocos andrólogos por muchos embriólogos y muchos ginecólogos. ¿Por qué no hay más andrólogos? ¿Cuál es el motivo que eso que es tan importante, que es el factor masculino, no le demos tanto peso? ¿Cuál es tu opinión? Una cosa sería, ¿a quién hay que preguntárselo? Al ginecólogo. ¿Por qué? Porque es quien ha de derivar al paciente, al andrólogo. Si el centro ya tuviera como norma ver a los dos, ya estaría. Pero es el ginecólogo el que ve a la mujer, al hombre que normalmente está sentado como un ente al lado, expectativo a ver qué ocurre, ¿no? Y en ese momento debería enviarlo al andrólogo y decirles que nosotros queremos trabajar bien, queremos que esté el caso llevado para ver qué camino es el más adecuado en cada momento. Mi opinión es que se sigue teniendo abandonado al hombre. Se sigue dando más importancia a la mujer. Seguimos pasando de tratamientos de inseminación, fecundación in vitro, y cuando no va bien, cambiar los óvulos. Y cuando no va bien, ya no se sabe qué decir a esa pareja y lo envían al andrólogo. Imaginaos una pareja que llega después de todo ese proceso a mi consulta, pido una prueba y sale mal. Y le digo, aquí hay una causa. La cara que pone la pareja se le cae el mundo encima. Y además te llega esa pareja agotada, psicológicamente, que es lo más importante, físicamente y económicamente. Y dices, a lo mejor te preguntan, ¿y cómo es que no le he visto antes? Yo estoy aquí, cada día. Sí, deberíamos poner más foco y más énfasis en el factor masculino. Y más porque además en los últimos años ha empeorado muchísimo la calidad espermática. Mucho. Ha empeorado, y donde lo podemos ver más claramente es en la parte de donantes. Yo hago pacientes y hago donantes desde hace muchos años. Y si antes teníamos un 15% de aceptación, ahora hemos bajado al 10-11%. Ahí ves claramente que la calidad seminal está disminuyendo y lo estás viendo en una población joven y teóricamente que debería tener una calidad seminal no buena, muy buena. Y vemos que está
que está bajando. Y esos casos tan difíciles en los cuales te encuentras con esa pareja que viene ya agotada y entonces ves que hay una causa, ¿cómo los afrontas? Porque claro, tienes que afrontar en la pareja situaciones complejas, ¿no? ¿Cómo es el abordaje? ¿Cómo puedes gestionar esas situaciones? Yo intento gestionar siempre a todas las parejas de la misma manera, que es desde que ponen el pie en la consulta, es escuchar a la pareja. Eso tan sencillo, que la pareja espera. Solo escuchándolos, más de una se te derrumba, porque le estás escuchando. Estás intentando ponerte en su piel y que vean que tú los entiendes. Haciendo un buen historial, tanto personal como de pareja, reproductivo, de ellos dos. Y intentando, con tus conocimientos, transmitirlo de forma muy básica, muy clara, para que se sientan dentro de esa explicación. Para que te entiendan, porque muchas parejas llegan, les hablas de cosas muy básicas y te ponen cara de póker diciendo, ¿y esto qué es? ¿No? Me he metido en un circuito de ICSI, Fertile Chip, IMSI, y dicen, ¿y todo esto qué es? ¿No? Cuando tú les explicas un poquito el por qué pides, para qué lo pides, qué representa, se relajan. Entonces, sea complejo o no el caso, los abordas de la misma manera. Sí, es muy curioso porque además coincide con lo que dicen prácticamente todas las personas que pasan por el estudio. Es decir, lo importante que es la comunicación y lo que importante que es la gestión de las expectativas. Que el paciente sepa qué se va a poder encontrar. Y eso puede a veces solventar muchos problemas, muchas dificultades y muchas etapas que se encuentran porque es un camino largo. Es muy importante la empatía, la humanidad. Y el explicar que puede no ir bien. Porque la pareja viene a que va a ir bien. Y entonces, si entra en ese camino de, sí, mira, ya has empezado la estimulación, qué bien, estás respondiendo perfecto. Ojo, nunca dejes de tocarle la parte negativa. Está respondiendo perfecto, pero vamos a ver mañana. Yo siempre les digo, la reproducción no es 2 más 2, 4. Es día a día, no podemos avanzar, no podemos decir la semana que viene, sino hoy, ni mañana, hoy. ¿Por qué? Porque yo puedo tener 10 óvulos y pincharlos, hacer la ICSI, pero mañana a lo mejor han fecundado 1, 5, 8, no lo sé. Entonces cuando les dicen, oh, qué bien, han fecundado 8 de 10, fantástico. Ojo esa palabra fantástico. Hay que ir con el vocabulario, la expresión y el sentimiento, hay que medirlo mucho en reproducción. ¿Por qué? Porque le creas una falsa expectativa al paciente. Igual que a la inversa. Ven un embrión de tipo D y no lo quieren. Y dices, ojo, que a lo mejor es el que es el niño en casa. Será. Claro, tenemos niños D por la calle, ¿no? Niños D. Sí, además. Lo digo así para sacar un poco de... Y se lo digo al paciente, digo, tenemos niños D en la calle, que la paciente no quería ese embrión. Y lo que nos lo hace ver es, por ejemplo, el PGT-A, el estudio de los embriones. Yo a la pareja les hablo de... la primera visita es muy extensa, es 1 hora larga. Entonces, hablamos de muchas cosas para que entiendan un poquito el vocabulario y las situaciones que se pueden dar. Entonces, les digo, a lo mejor tenemos 4 embriones, 1A, 2 C y 1 D. Y les toca un PGT-A porque hay un fiche alterado, ¿vale? Y teóricamente, si no lo hubiéramos hecho, el primero que ponemos es el A. Hacemos el PGT-A y el A está alterado genéticamente. Y el D es el correcto. Entonces, ojo, que la reproducción no es 2 más 2, 4. Sí, lo decía también un ginecólogo que pasó por aquí, que él decía que hay que ir paso a paso con los pacientes. El concepto que tú has transmitido es muy importante, eso, paso a paso y vamos por partes, no avancemos, ¿no? Y lo que os decía, dejar esa puerta abierta. Vamos por este camino porque creemos que este es el camino que dará el buen resultado. Pero como es paso a paso y hay tantos factores que todavía no podemos controlar, que hay un porcentaje muy alto de problemas de fertilidad que no conocemos y que eso lo ha de saber el paciente. Yo te puedo estudiar, yo te puedo indicar, pero a veces sabiendo todo lo que tenemos en la mano y aplicando todo, no obtenemos ese resultado. Dejar esa puerta abierta, como cuando dicen 50% de probabilidades de éxito en quién y cómo. Y aun en el mejor caso, 50%, recuerda,
estás en una cuerda donde puedes caer para aquí o para aquí. Es entonces, como una moneda al aire. Claro, cuando te dicen, no lo he conseguido en mi primer ciclo de FIP, es que tenías un 50%. Entonces, vamos a plantear la siguiente FIP, pero vamos a ver cómo la planteamos. Si cambiamos algún factor, te llegan muchas palabras diciendo, es que me han dicho, empieza la segunda ya directamente. No, ojo, vamos a valoraros a los dos de nuevo. Vamos a hablar con el laboratorio. Vamos a ver qué factores o pequeñas cosas podemos modificar para ver si hay mejores resultados. Pero esa puerta abierta a la parte negativa hay que dejarla siempre abierta. Siempre. Ahora se está hablando mucho también de inteligencia artificial y todo esto. ¿Cuáles crees que realmente sean las técnicas o tecnologías? No te lo sé decir. ¿Por qué? Porque es que, primero, que ya os he comentado antes, yo soy con la tecnología, me he quedado muy, muy atrás, ¿vale? Soy partidaria de que se avance, lógicamente, sí. Pero es que me da tanto miedo. Y el miedo es el desconocimiento, ¿eh? Porque yo no tengo conocimiento. Sé que nos va a aportar mucho. Pero cuidado también, ¿qué es lo que nos va a aportar y cómo? Como en todos los avances de la medicina, ¿no? Hay que avanzar, pero vigilar. No lo sé. Que nos aportará seguro, seguro. Todo aporta. Todo lo nuevo aporta. Pero también hay que vigilar la parte que se puede descontrolar, igual que cuando se inició la reproducción, toda la parte de bioética, ¿no? Pues lo mismo. Bueno, hablábamos de gestión de las expectativas, entonces, relacionado con ello, hay que tener una balanza siempre. Sí, hay que ir con mucho cuidado con esas expectativas. ¿Cómo es dentro de un centro de reproducción asistida la colaboración con todo el equipo? Porque aquí tenemos embriólogo, tenemos enfermera, tenemos ginecólogo, tenemos andrólogo. ¿Cuál es el trabajo en equipo? Porque normalmente siempre... Ahora ha salido una película muy, muy famosa en reproducción, que es Joy, y aparece la figura del embriólogo, aparece la de la enfermera y aparece el ginecólogo, pero el andrólogo no sale en la película. No. Y por lo que me estás contando, a día de hoy tampoco sale en la película. Es el gran desconocido. ¿Cómo es ese trabajo en equipo? El trabajo en equipo existe. Cuando eres andrólogo, como está repartido en centros, es un poquito más complicado, porque no puedes acudir a todas las sesiones clínicas por horarios. Uh-huh. Y la sesión clínica es un momento muy importante de colaboración, de implicación, de tocar cada caso, ¿no? Entonces te quedas un poquito apartado y lo has de buscar tú. Yo soy una pesada. Es decir, cuando ya me ven entrar en el laboratorio ya piensas, la egozco aquí. ¿Por qué? Porque cada caso me gusta ir allí y preguntar, a ver, la punción de esta señora, ¿cuántos folículos? ¿Cuántos óvulos maduros? ¿Cómo son estos óvulos? ¿Qué os ha gustado? ¿Qué no os ha gustado? Porque toda esa información me va a aportar a buscar más en el factor masculino, creer más que hay un factor mixto o más femenino, ¿vale? Nunca es de uno o de otro. Si ha costado pinchar los óvulos, cómo han evolucionado, cómo ha sido el semen de ese día. Yo me siento allí con los biólogos, embriólogos y comentamos cada caso. Luego voy al ginecólogo según cada caso y me siento con el ginecólogo, pero voy yo buscando porque no puedo estar en esa sesión. Entonces, para mí es muy importante el equipo multidisciplinar y la información, para luego ver qué puedes modificar. Si la estimulación de la señora, si la técnica de escoger el espermatozoide, qué puedes modificar o qué puedes cambiar para ayudar a esa pareja. Pero lógicamente ha de haber una comunicación con el biólogo que está en la parte de andrología, con el que está en la parte de FIP, con el ginecólogo, y ojalá pudiéramos hablar también. Yo a veces pienso, y lo he pensado muchas veces, si yo pudiera montar un centro de reproducción, ¿cómo lo haría? Y lo tengo clarísimo. Mira, ahora que dices eso, es curioso. Yo diría que no hay ningún centro de reproducción, o debe ser casi testimonial, montado o organizado por algún andrólogo. Sí. ¿Sí hay alguno? Sí. ¿Sí? El CEFER. CEFER. No me gusta porque me hemos dicho no de sus nombres, pero está montado y fue iniciado, y de hecho es de un andrólogo. Ajá. Y es el único centro que se visita a todos los hombres que entran por la puerta. Ahora se ha perdido un poco porque como hay colaboradores, pues hay colaboradores que no los visitan. Pero cuando el doctor Marina, padre, estaba allí,
todos los hombres se visitaban. Claro, el enfoque es muy diferente. Muy diferente. Y se valoraba siempre al hombre, siempre. ¿Por qué? Porque lo había creado un andrólogo. Entonces, no tendría sentido que no se visitara al hombre. Sí, siempre ha sido la filosofía de que hay que ver al hombre. Y de hecho la pareja lo entiende, ¿eh? Si entra al centro y tú le dices, no, es que ha de tener visita a su marido, ya no es cuestión de que dices, no, es que se quejan del precio, no, es que ya miras el precio de una visita respecto al cómputo de una fecundación in vitro. Es una tontería, es una nimiedad. Si tú explicas a la pareja, entiende. Y si entiende, al revés te dice, claro que sí. Y piden visita los dos a la vez. Es como cualquier prueba. A veces decían antiguamente el cariotipo, uy, es que claro, para que se lo hagan. Yo no tengo ninguna pareja que le explique la importancia de un cariotipo, qué representa y qué información da, que luego me digan, no lo quiero hacer. Ni una. Al revés, me dicen, me lo voy a hacer ya. Pues igual con cualquier prueba, si tú le explicas por qué y para qué, si tiene sentido, no dudan en hacérselo. Pues lo mismo la visita andrológica. Y ahora que hablamos de eso, también me ha venido a la mente un tema, y es ¿cómo es la situación cuando te encuentras con pacientes que te llegan y resulta que tenemos un paciente, por ejemplo, que es azoospermico y tienes que tener ese duelo genético, esa renuncia? ¿Cómo es la situación esa en los varones, cuando dices no podemos hacerlo con tus gametos? Es difícil y es dura, sobre todo para el paciente. Primero porque te suele llegar, a veces, cada vez menos, pero a veces te siguen llegando. Me he hecho un seminograma y me han dicho que no voy a poder tener hijos. Y lo primero es decirle, calma, transmitir tranquilidad. Es un seminograma. Uh-huh. Y que no haya en el seminograma no quiere decir que no estés produciendo espermatozoides. Vamos a hacer una serie de estudios, una exploración, un historial, unas hormonas, una serie de informaciones que nos van a orientar a pronóstico y a ver si haciendo. No hablamos directamente de biopsia, yo no intento no hablar de biopsia ese día. No vamos a asustar todavía al paciente. Yo doy mucha tranquilidad y digo, vamos a buscar información para situarnos. Le explico por qué puede ser que no haya espermatozoides, puede ser una causa de producción, una de obstrucción, una mixta, con lo cual ya empieza a decir, bueno, bajemos un poquito esta angustia que traía, sin dar, como decíamos, falsas expectativas, ¿vale? Y con esas informaciones te orientaría un poquito más. Si al final de todo, como me preguntabas, realmente hacemos una biopsia y no hay espermatozoides, hemos tenido un proceso, un tiempo más o menos largo, para ir ayudando a asumir y a digerir un poquito la información de que ese pronóstico ya no es tan bueno, que estas informaciones me están diciendo que es un problema de producción, que hasta que no vaya al testículo no sabré si hay o no, y que es posible que no haya. Son pequeños inputs que él va introduciendo e intentando situar, ¿vale? Sí que es verdad que cuando les dices que no hay una caída en picado. De hecho, yo hago la biopsia en estos casos con sedación porque, primero, están tranquilos. Si no están pendientes, ahí no hay, van oyendo cosas del laboratorio y nos hacen reacciones vasovagales y hemos de parar, etc. Sedación para yo trabajar también más tranquila, más fácil. Y cuando van a la REA, les digo, bueno, yo ya sé que no hay, o probablemente que no haya, y les digo, de momento han hecho una primera visualización. No ven nada, vas poquito a poco. Dentro de un rato sabremos un poco más, pero han de procesar todo el tejido, que a lo mejor te has ido a casa y aún no lo sabemos. Y tendrán que ver si hay o no hay. Ya tiene otro momento de ir diciendo, esto pinta mal, poquito a poco. Cuando les acabas diciendo que no hay, sí que hay un momento de duelo de ellos, que has de dejarlos solos, que tengan su momento de impacto, ¿no? Uh-huh. Y es duro para ellos, es muy duro. Sobre todo para el hombre. Es más duro, sí. Comentaban que era más duro para el hombre y le cuesta más aceptar al hombre que a la mujer. Mucho, y ya no en este caso tan extremo, sino a lo mejor en un caso en que hayan hecho varios tratamientos, no vaya bien, hayan causas masculinas y les abres la puerta a que hay otros caminos que pueden valorar, pasar a semen de donante. Cuesta más, a veces renuncian incluso a tener hijos por esa razón. Cada vez menos
y a veces renuncian y al cabo de un tiempo vuelven. Necesitan su tiempo para digerir. La mujer yo creo que no es tan difícil porque es la que va a gestar. Entonces hay ese sentimiento de ser madre, de maternidad, que es mucho más fuerte y que va a llevar a cabo una gestación. Y aunque no queramos, esa gestación y ese niño es un poco más de la mamá, ¿vale? Entonces es capaz de hacer lo que sea, la mujer, lo que sea. Y si ha de cambiar óvulos, les cuesta, pero mucho menos. Son más abiertas a aceptarlo. Quieren un bebé, quieren gestar, quieren tener ese hijo. ¿Recuerdas algún caso concreto que te haya marcado especialmente? A ver, es que son tantos que más que marcar, yo te diría que me haya marcado al inicio, mis inicios de andróloga, ¿no? Os puedo decir que, bueno, la pareja que decíamos joven, poquito tiempo buscando, sabes que todo estará bien, ves un seminograma fantástico, dices, vamos a ir a una inseminación, se quedarán, tendrán su hijo, vas subiendo tú las expectativas como médico, ¿eh? Dices, ¡buah, qué bien! Porque es un caso fácil y tendrán su hijo en casa, estarán unos todos felices, fantástico. Y vas haciendo el historial, no hay factores tóxicos, no hay antecedentes, ves el seminograma, te ha dicho que la parte femenina está todo bien, ¡buah! Dices, ya está. Y pasas a la exploración. Y me acuerdo perfectamente de ir a explorar, palpar el testículo. Y yo hacer así, porque palpas un testículo duro como una piedra y dices, aquí hay un tumor. Uf. Y en ese momento tienes que sonreír, tienes que seguir, no sonreír, sino mantener la posición. Claro, para que él no vea que está pasando algo muy importante. Sí que palpas, tú lo tienes muy claro, pero en ese momento haces cloc, toda esa expectativa tan maravillosa hace así. Y se lo has de transmitir al paciente de una manera lo más suave posible, porque esa pareja va a tener un cambio radical en todo su proceso de buscar hijo. Te vas a la consulta, él pasa y le dices, bueno, te voy a pedir una ecografía, he palpado un testículo un poquito, de consistencia un poquito aumentada, que no es lo habitual, te voy a pedir una ecografía, que si me la traes hoy o mañana, con eso ya le estás diciendo, hay un poquito de urgencia, el paciente ya empieza a ver que hay algo que no... Le vas dando noticia a trozos, claro. Sí, aunque sea muy poco tiempo, aunque sea muy poco tiempo, pero no le dices, oye, mira, es que pienso esto, no. Vete a hacer la ecografía, en cuanto sepas algo, pues me lo dices y así podremos saber qué hay. Si no hay nada, pues ningún problema. Tú sabes a ciencia cierta que eso es un tumor. Y que al cabo de unas horas o al día siguiente te va a decir, me han diagnosticado un tumor. ¿Y cómo cambia eso a esa pareja? En el momento en que te envían la ecografía y te dicen, doctora, tengo un tumor testicular, me han dicho que dentro de 3 días me operan. Y tú sabes que le operan y que después a lo mejor le toca una quimioterapia. Y que en ese intervalo de 3 días hasta la operación tienes que decirle que se ha de plantear congelar semen. Claro. ¿Por qué? Porque si hace una quimio y tiene una afectación de la espermatogénesis y a lo mejor no es reversible, tiene su muestra de semen congelada. Imaginaros ese cambio en la pareja tan importante de todo felicidad, voy a buscar a mi hijo, el camino más sencillo, en pim pam pum. ¿Cómo cambia todo? ¿Qué drama para esa pareja? Pues ese momento fue un momento que dices, ¡buah! Ahora ya con el tiempo, como han habido más casos como este, y de ahí la importancia de la visita al andrólogo. Una simple exploración. Sí. Una simple exploración. Susana, si pudieras cambiar algo en la medicina reproductiva, un poco en deseo, ¿qué cambiarías? Que se visitara al hombre. La respuesta era evidente. Visitar al hombre. Evidente, que todos los pacientes tuvieran la visita, claro, con el andrólogo. Sí, si recuerdas, Francisco, no sé si recordarás mi presentación, porque es que tampoco ha cambiado en 10 años. Yo la empiezo poniendo ese 50% y la pregunta es ¿cuándo visitar al hombre? Y cae por su propio peso. ¿Cuándo hay que visitarlo? Siempre. Siempre. ¿Qué cambiaría? Que se visitara al hombre. Y otra cosa, que se recuperara o que se tuviera más empatía, más humanidad, más personalización.
No, está claro que tú la tienes, que además eres muy, muy sensible a cómo poder comunicar con el paciente y lo importante que es, ¿no? Para poder gestionar también las emociones. Yo lo intento, pongo todo lo que puedo, porque veo que lo necesitan, Y como os decía antes, yo si hiciera un centro haría clarísimamente todas las parejas, visita hombre, visita mujer, visita psicólogo. Ninguna pareja que no empezara un tratamiento de reproducción, por sencillo que fuera, sin pasar por el psicólogo. Ya nos estás dibujando cómo sería el centro si lo montaras tú, está claro. Sí. ¿Qué mensaje le lanzarías a aquel estudiante que está pensando si especializarse en andrología? Ay, pobrecito. Le diría que, bueno, si es lo que realmente quiere, que lo haga, porque yo disfruto, yo día a día voy y disfruto de mi trabajo. Ahora que estoy más cerca de la jubilación, te diría, bueno, casi voy para la jubilación, pero como voy cada día y disfruto de lo que hago, bueno, ya sé que no es lo que me gustaría que se hiciera, o sea, que se viera al paciente y no se ve. ¿Qué le diría al que va a empezar? Bueno, que lo valorara, que luchara si quiere por volver a impulsar la andrología. Ya os he dicho que ha hecho una involución, pues volver a evolucionar. Que si le gusta lo haga, pero que sepa la realidad, que va a tener que trabajar en varios centros y que va a tener que reemprender esa lucha por implantarla o dar el lugar de la andrología. Que yo creo que ahora, con toda esta tecnología y el Instagram y todas estas cosas, ojalá no nosotros, fuera el paciente el que lo demandara y dijera, ¿por qué no me visitan a mí? Y si pudieses hablar con aquella Susana que acabó la carrera y tenía que decidir si hacía andrología o no, ¿le dirías que haz andrología? Sí. Eres una enamorada de tu profesión. Sí. Yo no dudaría. No dudaría en volverlo a hacer. ¿Cómo haces para equilibrar todo este aspecto? Tienes un aspecto de ciencia, de trabajo, de visita con pacientes, con una parte muy, muy emocional. ¿Cómo haces para equilibrar todo esto? Porque al final a casa te llevas también parte de esa carga emocional, ¿no? Yo creo que soy bastante capaz de dejar el trabajo en su sitio y lo que es la parte personal, separarla muy bien. Yo puedo darlo todo con el paciente, puedo implicarme, puedo intentar ayudar lo mejor posible, escuchar, pero una vez salgo del trabajo, no hablo de trabajo en casa, ni esos casos se han quedado ahí hasta mañana. Entonces intento separar muy bien yo creo que puedo separarlo. Bueno, es importante también para poder tener diferentes perspectivas y no estar todo el día con la... Sí, es que además si no te hundes. Claro. Si cargas con lo emocional de casa, con lo emocional de amigos, con lo emocional del trabajo... La mochila muy grande. Es una mochila muy grande. Sí, hay que ir vaciando la mochila, sí, es importante. Sí. O al menos tenerla ahí. Decir, bueno, esta es la de allí, esta es la de aquí, esta es la de aquí. Obviamente tus padres han influenciado mucho en tu recorrido. ¿Hay alguien más que lo haya hecho? Sí. La primera figura es mi padre, mi madre, el entorno en conjunto. Pero mi mentor, la persona que está ahí siempre, que me ha enseñado mucho, que me ha ayudado mucho, es Ferran García, andrólogo Ferran García, doctor. De él he aprendido muchísimo. De hecho, cuando yo acabé la residencia, el que me tenía a su lado ahí en las visitas era él. El que un día de golpe dijo, mañana no vengo a visitar, ¿me haces las visitas? Fue él. El que me ha llamado a las cirugías para aprender es él. Sí que he aprendido en mi residencia, es la base, muchísimo. Realmente 3 años allí con todo el equipo de andrología de Fundación Puigcercós es la base. Pero al que aún sigo cuando tengo alguna duda contactando es a él. Es a él. Qué bueno tener siempre a alguien de referencia, que sea el que haya marcado tu carrera. Sí. Y además creo que es un andrólogo también empático, un andrólogo ético, que es muy importante también en medicina, esa ética, y un andrólogo que, bueno,
que creo que hace las cosas muy bien. Si tuvieras que resumir en una frase, en un título, en tu filosofía de vida. Disfrutar. Disfrutar, vivir, absorber y compartir. Qué bueno, disfrutar, vivir, absorber y compartir. Es un resumen perfecto. Sí. Un buen eslogan. Bueno, yo creo que es lo que hay que hacer en la vida en general, no solo en la profesional. No, y lo importante sobre todo el disfrutar, ¿no? Es decir, disfrutar de lo que haces, disfrutar de tu trabajo, disfrutar de lo que estás haciendo, que es fundamental para que eso al final sea un elemento que te motive mucho a ir mejorando y estando. Si disfrutas por lo que haces, no es un trabajo. Es básico. Si no disfrutas, yo creo que al final es una rutina que pesa mucho. Si disfrutas en todos los ámbitos de la vida, yo creo que no hay, no sé cómo decirte, paredes, ¿no? O sea, fluyes. Estamos hablando mucho de la doctora Egozcue. Cuando te quitas la bata, ¿cuáles son tus hobbies, Susana? Pues ahora mismo, antes te diría, pues a mí me gusta de todo un poco, mucho de nada. Me gustaban todos los deportes, hacía de todo un poquito. Ahora, en el momento en que estoy, valoro una buena compañía, una buena comida. Disfrutar de la comida es importantísimo. Una buena copa. Y si me pones sol ya... Fantástico. Fantástico. Y ya que nos has dicho una buena comida, recomiéndanos algún restaurante de estos que tengas tú que dices, este es uno de mis restaurantes preferidos. A ver, no tengo preferidos concretos, pero por ejemplo el otro día fui a probar uno de estos de menú degustación, que ahora hay mucha oferta. Antes eras o ibas y te gastabas un dineral o no podías hacerlo. Ahora hay una moda muy buena, que es que te hacen casi todos 3 menús de diferentes precios, de probar diferentes platos. Y fui a uno que se llama Avenir, en la calle Avenir, y oye, fantástico. Si te gusta este tipo de comida. Para poder probar cosas diferentes, sabores, texturas. Es una experiencia más que un... Pues lo recomendaría. Avenir, nos lo tomamos nota, ¿no? Carré Avenir. Y se lo he dicho a varios visitadores médicos. Ajá, perfecto. Porque sé que están todo el día pobres aguantando a los médicos, llevándolos a comer, a cenar, y al final ya no sabes qué hacer. Pues lo he dicho a varios, digo, irlo a probar, porque hay un intermedio de menú que está muy bien. Ahora, si quieres un cochinillo, pues no te vas a ir allí. No, pero lo probaremos el Avenir, ¿no? Sí, yo os lo recomiendo. Que nos invite Roberto. Exacto. Os invito, estáis invitados. ¿Qué es lo que te ayuda a desconectar del trabajo? ¿Qué es lo que te hace? El yoga. Yoga. ¿Practicas yoga de forma regular? Practiqué mucho antes de la pandemia. Con la pandemia se acabó y ahora me ha costado mucho retomar, porque los hábitos, si los pierdes es difícil retomarlos. Pero el cuerpo me lo pedía. Vuelve, porque es la cosa que me ha ayudado más en poco tiempo a desconectar justamente lo que decíamos, ¿no? La mochila del trabajo, la mochila de casa, la mochila a desconectar y a pensar un poco más en mí. Te olvidas de ti mismo. La vida te arrastra, la vida te lleva, los hijos, la casa, la pareja, el amigo, el trabajo, todo. Y te olvidas de ti, que existes tú. Y el yoga me ha enseñado a parar. Stop. Calma. Me ha ayudado a meterme un poquito en la tranquilidad. Ahora a lo mejor le digo a alguien, calla, escucha el silencio. Y me dicen, tú estás loca, ¿no? Y disfrutas de esa tranquilidad, ese momento de que no hay nada más que dedicado a ti, a tranquilizarte, a respirar, a no pensar, intentar no pensar en nada. Que el yoga tiene como objetivo que tus pensamientos desaparezcan, ¿no? Que es muy difícil. Difícil que es, ¿eh? Yo cuando lo he intentado, dices, puedes estar un minuto, pero al cabo de un momento empiezan a aparecer cosas que dices, no quiero ahora. Claro, pero el objetivo es, aparecerán, aparecen, es dejarlos pasar. Dejarlos pasar. Que no se paren ahí, que no se te vaya la mente ahí, vuelve ahí. Y por eso te ayuda la respiración, no es más que una técnica para, vuelve a tu sitio, ¿no? Has de comprar no sé qué, vuelve a tu sitio. No, es que el hijo sale, vuelve a tu sitio. Entonces, con práctica, porque esto no es un día,
ni 15, ya te lo dicen, si lo pruebas, pruébalo un mes, si no te vas a ir pensando que estamos todos chalados, ¿no? Pero claro, sentarte, respirar, y dices, estos están todos locos. Pero cuando lo practicas de forma continuada, te aporta tanto. Yo a mis hijos les digo, probarlo. Me dicen lo mismo que yo les diría de joven, ¿no? Mamá, ¿qué dices? Digo, es que si yo lo hubiera conocido con vuestra edad, ¿cuánto hubiera aprendido a pensar en uno mismo y en ganar al tiempo, ¿no? Recuperas la serenidad, la calma, la conciencia propia, el vivir con conciencia, que muchas veces vamos por la vida un poco como pollos sin cabeza, rápidamente a todos sitios, con prisas, con agendas apretadas, teléfonos que nos llaman, todo el día conectados. Entonces, el acordarte tan sencillo de respirar, que es que respiramos por inercia. Y si paras y respiras profundamente, me acuerdo, fuimos a Mallorca o Menorca, me acuerdo, con vosotros. Y llevabais a un maestro yoga, al Ferticast. Sí. Y él mismo nos dijo a todos, que el resto supongo que también dijeron, yo no, porque ya estaba metida en lo del yoga. Y yo dije, qué maravilla, es que quiero ir ya solo por eso, ¿no? Nos dijo, que no lo hemos hecho ninguno, que entre visitas, ni que fuera 1 o 2 veces al día, que no costaba nada, que era 1 minuto, cerrar la puerta, pensar en algo agradable y respirar. Nada más que eso. ¿Cómo nos cambiaría el afrontar el día a día? Si preguntas a todos los que fuimos cuántos lo hacemos, ninguno. Y cuando lo haces, que te acuerdas y lo haces, dices, wow, qué increíble. Es que aporta muchísimo. Yo no lo hago de forma regular, pero lo he hecho de formas ocasionales, porque además hay una app con el reloj que te lo hace esto 1 minuto. Y realmente es como recuperas como la energía y has estado escasamente 1 minuto simplemente que has parado la tensión, respiras con forma calma y parece que... Como que te pusieran... Sí, exacto, una inyección de vitalidad, exacto, un propofol. Y luego, si te vas a dormir con una meditación, que no es más que escucharla, te sorprendes de lo que te aporta el irte a dormir con esa meditación. ¿Cómo duermes? Y lo digo, no un día, sino irlo probando. Ya coges un hábito, el hábito, ¿no? Dicen que tardas 21 días en coger un hábito, que si fallas uno entre esos 21 ya lo has perdido todo y vuelves a empezar, ¿no? Pero si lo coges, luego lo necesitas. El día que no lo haces dices, necesito hacerlo. Sí. Algo muy similar, hay una expresión italiana que dice il dolce far niente, que es el placer de no hacer nada. Exacto. Y, ostras, es absurdo, pero desde que conozco la expresión de vez en cuando, porque si no la agenda entre semana y luego el fin de semana te empuja a que, ostras, llevo muchos días te arrastran. Hoy no hago nada, entre comillas. Sí. Bueno, está bien. Para un reset. Eso significa que tienes mucha actividad, entonces no hacer nada cuando tienes mucha actividad es una forma... Es un lujo. Es un lujo, exacto. Es todo un lujo. Y si además en ese lujo de no hacer nada dedicas 10 minutos... esto que cuelgan tanto, esas respiraciones de respirar, aguantar y dejarlo ir, lo haces durante 2 minutos, verás lo que te aporta. Lo intentaré. Y no me pagan para hacer promoción de esto, pero aporta muchísimo, muchísimo. Susana, un lugar para perderse. Varios. Bueno, pues una isla. ¿Una isla? ¿Alguna en concreto o...? Una isla en general, el mar. No, una isla en general. Algo yo me iría siempre hacia Australia. Siempre me iría hacia allí. Tanto para la isla como para la parte más selvática. Como para si quieres tener un contacto. Es que yo creo que Australia es muy completo. Tienes todo allí, desierto. Es que es un continente prácticamente. Es increíble, ¿no? Enorme. Dices, yo estoy en una isla, vivo allí, me aíslo. Yo ahora buscaría un sitio muy solitario. Muy... Tranquilidad. Sí, tranquilidad. Ya sea en la montaña, mejor en el mar. Yo si veo el mar ya está. Aunque sea de lejos. Lo ves y ya es como... te da una tranquilidad. Yo siempre comparo 3 cosas. El mar, el fuego y los bebés. Puedes estar horas mirando lo que no te cansas. Curioso. El mar y el fuego lo entiendo. Los bebés es un poco... Pero ¿cómo...? Si tú tienes un bebé... recién nacido, pequeñito. Bebé, sí. Y lo miras, verás que la gente se queda embobada.
Si está durmiendo, si llora, no, lo que quiere es lanzar y darlo a otro, ¿no? Pero si está dormido, estás horas mirando y entonces hace una mueca y te da un placer ver es que es el reflejo de la tranquilidad, de la paz. Un bebé dormido, el mar, lo escuchas, lo miras, puedes estar horas, el fuego delante de una hoguera, puedes estar horas hablando, charlando, mirando el fuego. Pues lo mismo, te transmite en paz, ¿no? Pues ahora buscaría un lugar aislado de la ciudad, cercano, porque yo soy muy de ciudad, ¿eh? No nos olvidemos que todo esto también te da vidilla. Pero tranquilidad. Tranquilidad. ¿Nos has recomendado restaurante, lugar, algún libro, algún podcast, serie? Libro. El niño con el pijama de rayas. Siempre voy al niño. El niño de los caballos. No sé si lo habéis leído. No. Un autista. Ajá. La comunicación, pues lo que avanza. Estos dos son libros. Luego había uno que me impactó mucho. Soy un pez, soy como Dory. Lo que hago ayer ya no me acuerdo. Lo que hago hace una hora no me acuerdo. Pero había uno que era... ¿Qué te pasaría si fueras un croissant o algo así? Era es verdad. Buenísimo, buenísimo. Me impactó y no me acuerdo. Un cómico español, ¿no era el de los toreros muertos? ¿No era el que hizo Si fueras un croissant? No me acuerdo, ya te digo que soy muy mala, pero también bueno, fue un libro que me... Ah, qué bueno. Sí. Muy bien. Sí. Susana, para terminar, ¿quién te gustaría que viniese a Ferticast? ¿Qué os voy a decir, no? El doctor Ferran García. No por ser andrólogo, que yo tiro para la andrología, sino por como persona y como andrólogo. Y que además fue un referente en tu carrera. Sí. Bueno, Susana, el tiempo ha pasado volando. Sí, la verdad es que lo hemos disfrutado muchísimo de tu energía, de tu empatía, de tu tranquilidad. Nos has transmitido mucha serenidad, mucho contacto directo. Yo pienso que eso con tus pacientes seguro que lo tienen que estar viviendo de una forma muy directa. Ha sido todo un placer y un lujo tenerte aquí. La primera andróloga mujer y que además abre un poquito esa vía para que en el mundo de la reproducción haya esa cercanía, ese paso a paso, esa situación. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros y compartir este tiempo. No, agradeceros que hayáis contado conmigo y que sea el punto para que vengan más andrólogos, ¿eh? Y la verdad es que yo pensaba, ya sabéis que yo de esto soy poco, pero me he sentido también muy cómoda y bueno, ha sido una charla entre amigos, ¿no? Muchas gracias, Susana. Un placer. Bueno, pues si te gusta el podcast, no olvides suscribirte. Estamos aquí, continuaremos escuchando historias de personas que viven en el mundo de la fertilidad. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por escucharnos. Has escuchado Ferticast, las voces de la fertilidad. Suscríbete ahora en Spotify, iVoox, Apple Podcast o YouTube para no perderte ningún episodio. Únete así a la conversación sobre el lado más humano de la salud reproductiva. Este podcast es posible gracias al patrocinio de Fertifarm, empresa española dedicada exclusivamente al mundo de la fertilidad. Nuestra dedicación exclusiva hacia las clínicas y centros de reproducción asistida nos permite aportar innovaciones y soluciones innovadoras en salud reproductiva.